El milagro de Mindfulness era al principio una larga carta escrita en vietnamita al hermano Quang, uno de los miembros principales del equipo de la Escuela de la Juventud para el Servicio Social establecida en el sur de Vietnam en 1974. Su autor, el monje budista Thich Nhat Hanh, había fundado la escuela en la década de 1960 como un resultado del budismo comprometido. Atrajo a jóvenes totalmente comprometidos a actuar con un espíritu de compasión. Al graduarse, los estudiantes utilizaban la formación que habían recibido para responder a las necesidades de los campesinos atrapados en la confusión de la guerra. Ayudaban a construir los pueblos bombardeados, enseñaban a los niños, establecían centros de atención médica y organizaban cooperativas agrícolas. Sin embargo, los métodos de reconciliación utilizados por los miembros de la escuela solían malinterpretarse en la atmósfera de miedo y desconfianza generada por la guerra. Como estos se negaban siempre a apoyar a cualquiera de los dos bandos enfrentados y creían uno y otro no eran más que el reflejo de una misma realidad y que los verdaderos enemigos no eran las personas, sino la ideología, el odio y la ignorancia. Los implicados en el conflicto veían esta postura como una amenaza, y en los primeros años de la escuela tuvieron lugar varios ataques contra los estudiantes. Algunos de ellos fueron secuestrados y asesinados. A medida que la guerra se iba alargando, incluso después de haberse firmado el acuerdo de paz en París en 1973, parecía a veces imposible no sucumbir al agotamiento y a la amargura. Era necesario tener un gran valor para continuar realizando aquella labor en un espíritu de amor y comprensión. Thich Nhat Hanh escribió desde el exilio en Francia una carta al hermano Quang para animar a los miembros de la escuela durante aquellos aciagos tiempos. Tai Thich Nhat Hanh, Tai, maestro, es la forma respetuosa de dirigirse a los monjes vietnamitas. Deseaba recordarles la disciplina esencial consciente en seguir la respiración para sustentar y mantener un estado consciente y sereno, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Como el hermano Quang y los estudiantes eran sus compañeros y amigos, Thich Nhat Hanh escribió con un espíritu personal y directo esta larga carta que acabaría convirtiéndose en el milagro de Mindfulness. Cuando Tai habla en ella de los senderos del pueblo, se está refiriendo a los senderos por los que había paseado con el hermano Quang, y al mencionar los brillantes ojos de un niño, cita el nombre del hijo del hermano de Quang. Cuando Tai escribió esta carta, yo era una voluntaria norteamericana que colaboraba con la Delegación Budista para la Paz en Vietnam, establecida en París. Tai dirigía la delegación, que servía como una oficina de enlace en el extranjero para que los budistas vietnamitas, incluida la Escuela de la Juventud para el Servicio Social, pudieran seguir fomentando la paz y la reconstrucción de su país. Recuerdo haber estado tomando juntos té a altas horas de la noche mientras Tai nos explicaba algunos pasajes de la carta a los miembros de la delegación y a algunos amigos íntimos. Como es natural, se nos ocurrió que otras personas de distintos países podrían también beneficiarse de las prácticas descritas en el libro. Tai había conocido recientemente a unos jóvenes budistas de Tailandia que se sentían muy inspirados por el budismo comprometido que habían presenciado en Vietnam. Ellos también deseaban actuar con un espíritu consciente y reconciliador para impedir que surgiera un conflicto armado en Tailandia, y querían saber cómo podían trabajar sin dejarse dominar por la ira y el desánimo. Como varios de ellos hablaban inglés, consideramos la posibilidad de traducir la carta que Tai había escrito al hermano Quang. La idea de traducirla nos sedujo con más fuerza aún cuando supimos que las editoriales budistas en Vietnam habían sido confiscadas,
lo cual hacía imposible publicar la carta en forma de un pequeño libro en aquel país. Acepté gustosa la tarea de traducir el libro al inglés. Durante casi 3 años estuve viviendo con la delegación budista para la paz en Vietnam, donde día y noche permanecí inmersa en el sonido lleno de lirismo de la lengua vietnamita. Thai fue mi maestro vietnamita formal. Estuvimos leyendo poco a poco algunos de sus primeros libros, frase por frase. De este modo me fui familiarizando con un vocabulario de términos budistas vietnamitas poco habitual. Durante esos 3 años, Thai me estuvo enseñando también muchas otras cosas aparte de la lengua vietnamita. Su presencia me recordaba constantemente que debía volver a mi verdadero yo, permanecer despierta al ser consciente. Mientras traducía el milagro de mindfulness, recordaba los episodios ocurridos en los últimos años que había sustentado mi propia práctica de la atención. En una ocasión en que estaba cocinando a toda prisa, no podía encontrar una cuchara que había dejado en medio de un montón de sartenes e ingredientes esparcidos por la cocina. Y mientras la buscaba por todos lados, Tai entró en la cocina y me preguntó, sonriendo, ¿qué es lo que Moby está buscando? Yo le respondí como es natural, la cuchara. Estoy buscando la cuchara. Y entonces Tai me respondió con una sonrisa. No, Moby está buscando a Moby. Tai me sugirió que tradujera la carta poco a poco con regularidad para poder hacerlo con una plena atención. Solo traducía 2 páginas al día. Por la noche Tai y yo repasábamos las páginas traducidas, cambiando y corrigiendo algunas palabras y frases. Otros amigos también nos ayudaron a corregir el texto. Es difícil describir la experiencia de traducir sus palabras, pero ser consciente de la sensación que me producía el bolígrafo y el papel, la posición de mi cuerpo y mi respiración, me permitió ver con más claridad el profundo estado de conciencia en el que Tai había escrito cada palabra de aquella carta. Mientras observaba mi respiración, podía ver al hermano Quang y a los miembros de la Escuela de la Juventud para el Servicio Social. Es más, incluso vi que las palabras de Tai seguían siendo igual de personales y directas para cualquier lector, porque las había escrito siendo plenamente consciente de ellas y con un gran amor, para que cualquier persona auténtica pudiera entenderlas. Mientras yo seguía traduciendo la carta, podía ver una comunidad que iba creciendo por momentos. Los miembros de la escuela, los jóvenes budistas tailandeses y muchos otros amigos de todo el mundo. Al terminar de traducirla, la pasamos a máquina y Tai imprimió unas 100 copias con una diminuta impresora que habíamos conseguido meter en el cuarto de baño de la delegación. Ir enviando de manera consciente estos libros a nuestros amigos de distintas partes del mundo fue una gratificante tarea para los miembros de la delegación. A partir de entonces, el milagro de mindfulness, como las ondas que se difunden en una laguna, ha viajado muy lejos. Se ha traducido a varios idiomas y se ha publicado o distribuido en todos los continentes del mundo. Uno de los mayores placeres de haber traducido este libro ha sido oír a las numerosas personas que lo han leído. En una ocasión me encontré en una librería con una persona que conocía a un estudiante que había comprado un ejemplar para sus amigos de la Unión Soviética. Ya hace poco conocí a un joven estudiante iraquí que no sabía si iba a ser deportado a su país, donde podía incluso tener que afrontar la pena de muerte por haberse negado a luchar en una guerra que consideraba cruel y sin sentido. Tanto él como su madre habían leído el milagro de mindfulness y practicaban la respiración consciente. También me enteré de que las ganancias de la edición portuguesa se utilizaron para ayudar a los niños pobres de Brasil. Los prisioneros, los refugiados, los profesionales de la salud, los educadores y los artistas se encuentran entre las personas cuyas vidas han cambiado gracias a este pequeño libro. A menudo pienso que el milagro de mindfulness es una especie de milagro, un vehículo que sigue
afectando las vidas de personas de todas partes del mundo. A los budistas norteamericanos les ha impresionado la natural y única mezcla de las tradiciones Theravada y Mahayana, características del budismo vietnamita, que el libro expresa. El milagro de Mindfulness, un libro que trata sobre el camino budista, es especial porque destaca con claridad y sencillez unas prácticas básicas que permiten a cualquier lector ponerlas en práctica enseguida. Sin embargo, el libro no solo resulta interesante para los budistas, porque sé que a muchas personas de otras tradiciones religiosas también les ha gustado. Después de todo, la respiración no pertenece a ningún credo en particular. Aquellos a los que les gusta este libro probablemente desearán también leer otros de sus libros traducidos. Thich Nhat Hanh ha escrito docenas de obras en vietnamita, entre las que se encuentran historias, novelas, ensayos, tratados históricos sobre el budismo y poesía, aunque algunos de sus primeros libros traducidos ya no se sigan reeditando. Pueden encontrarse otras de sus obras como El largo camino lleva a la alegría, Ser paz y el corazón de la comprensión y El sol, mi corazón. Al denegarle el permiso para volver a Vietnam, Thich Nhat Hanh vive la mayor parte del año en Plum Village, una comunidad que ayudó a fundar en Francia. En ella, los miembros de la comunidad, bajo la dirección del mismo hermano Quang al que Thich Nhat Hanh envió años atrás el milagro de Mindfulness, cultivan cientos de ciruelos. Los beneficios que genera la venta de la fruta se utilizan para ayudar a cientos de niños hambrientos en Vietnam. Además, Plum Village está abierto cada verano a los visitantes de todas las partes del mundo que deseen pasar un mes siendo conscientes y meditando. En los últimos años, Thich Nhat Hanh ha estado también visitando anualmente Estados Unidos y Canadá para dirigir retiros de una semana de duración organizados por la Hermandad Budista para la Paz. Desearía expresar mi agradecimiento a Bacon Press por haber tenido la visión de publicar esta nueva edición del Milagro de Mindfulness. Espero que cada nueva persona a la que llegue el libro a sus manos sienta que va dirigido personalmente a ella, como si se tratara del hermano Quang y de los miembros de la Escuela de la Juventud para el Servicio Social. Movijo, agosto de 1987.